Hemos estudiado hasta el día de hoy ya 3 llaves, que son la oración, la unidad y hacer la voluntad de Dios. Pero esas llaves abren puertas. Entonces hemos estado usando todas estas llaves, este llavero. Y quiero contarles de quién es este llavero. Este llavero es mío, es de mi propiedad. Este llavero tiene 27 llaves. No todas las llaves sirven para lo mismo. Hay una llave que abre cada puerta. Así es en el reino de Dios. En el reino de Dios hay llaves como esta que abren una puerta. Entonces hay puertas llamadas salvación, otra puerta llamada sanidad, otra puerta restauración, otra puerta provisión, otra puerta protección, otra puerta es la conquista, otra puerta es la liberación, otra puerta es la comunión con Dios. Quiero contarles que no se necesita llave si no hay puerta. ¿Pero qué significa llave o qué es llave? Es un utensilio para abrir o para cerrar, ya sea de una habitación, de una oficina, una puerta principal, una puerta interna, pero no se necesita llave si no hay una puerta. Y la Biblia me habla de que hay puertas en el reino de los cielos que necesitan ser abiertas. Contradictoriamente, las llaves que parecen ser más pequeñas abren puertas muy poderosas y que tienen tesoros muy valiosos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Una caja fuerte no es tan grande como un edificio, pero en una caja fuerte tú puedes encontrar testamentos, propiedades, puedes encontrar dinero en efectivo, puedes encontrar títulos, valores, y eso puede ser un gran tesoro. La llave que vamos a estudiar el día de hoy se llama la fe. Y la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que se quitara de aquí para allá y lo haría. Y no es una llave tan grande, pero es una llave poderosa que desata y hace mover la mano del Señor. Y quiero contarles que yo comparto mis llaves, yo presto mis llaves. De hecho, mis llaves gustan. ¿Saben por qué? Porque mis llaves están organizadas. Yo soy un poquito organizada, entonces yo tengo llaves de la casa, llave de algunas cajas que tengo, llaves de la oficina, llaves del edificio, llaves de la iglesia, llave de la oficina pastoral, y las tengo organizadas de tal manera que quien las use pueda ubicarse y ejecutar rápido, porque las llaves tienen una identidad o tienen una personalidad. Pero quiero decirles que así como las llaves son personales, las llaves del reino son personales. Yo las comparto, pero no las regalo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me han costado, pero ante todo me han costado el esfuerzo por tenerlas todas. ¿Y saben por qué me gusta tenerlas todas? Porque no me gustan los límites. Me gusta tener acceso a todo lo que Dios me ha dado. Entonces me pasó un día que me faltaba solo una llave. Y por no tener esa llave no podía acceder a hacer una reparación que necesitábamos. Pues imagínense qué hice. Solucionarlo, porque como les decía ahorita, no me gusta tener límites. Y usted a veces verá personas que viven una vida reposada, tranquila, y usted dice, ay, pero esa persona no necesita trabajar 16 horas al día, o esa persona no necesita hacer tanto oficio en su casa, o esa persona pareciera que no se esfuerza tanto y mire cómo vive. Pues quiero decirles que ellos han aprendido a tener las llaves y a usarlas de la manera correcta. Y mi deseo es que hoy aprendamos a usar la llave que hoy Dios nos va a dar. Imagínate que tú estás en tu casa y estás en la habitación, pero son las 5 de la tarde y tú no has salido de la habitación, pero no sales y abres la puerta de la cocina y en el refrigerador hay salchichas, jamón, queso, pollo, pavo, yogur, leche, jugos, frutas, pero son las 5 de la tarde y tú no has probado bocado porque no has usado la llave para ir a sacarte la alacena que Dios te ha dado en la cocina para poderte alimentar. Así es en el reino de Dios.
Con ellas podemos acceder a todo. Bueno, ¿y en dónde encuentro las llaves? Voy a pedirles el favor, si les es posible en su casa, busquen esta cita o si no la van a ver en pantalla. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Y si lo busca conmigo, voy a leerle, porque aquí vamos a encontrar algo que a mí me bendijo, pero me sorprendió y me confrontó hace como unos 10, 12 días. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros tomamos la parte de abajo, la parte B: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde encontramos las llaves del reino de los cielos? En la palabra. Pero hubo algo que me confrontó bastante, y es que el Señor Jesús les dijo: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y esto me llevó a entender que hay gente que se puede considerar discípula del Señor y no lo es. Y voy a pedirles un favor, ahí en sus plataformas, ya sea que usted esté usando Instagram, YouTube, Facebook, que escriban el nombre que le corresponde a lo que no es verdadero. Verdadero puede verse como original. Y yo me voy a tomar el tiempo para esperar y leer lo que no es original, ¿qué es? Entonces en el primer servicio escribieron algunas palabras que me hicieron dar risa. Y dice el versículo: entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, por aquí ya escribieron falso, copia. En el primer servicio escribieron imitación. Escribieron una palabra que me hizo dar risa: réplica, chiviado. Sí, Esthercita, chiviado. Y eso hace dar risa, ¿verdad? Lo que no es original es chiviado. Lo que no es original es una copia. Y las copias no pasan la prueba. Quiere decir que en el reino de Dios puede haber discípulos y verdaderos discípulos. ¿Tú de cuál eres? ¿Eres discípulo o eres verdadero discípulo? ¿De qué manera se conocen los verdaderos discípulos? Pues como con las llaves, la que no es la original, la que no es la que es, no abre la puerta. El verdadero discípulo se conoce porque hace cosas que los otros no están dispuestos a hacer. Y hablando de las llaves, estas, como son las mías, tienen mi identidad. Les son útiles a otras personas, pero tienen mi identidad. Tienen un llavero que va con mi personalidad. Hay llaves que yo marco de colores para saber de dónde son, para no confundirme. Tienen adornos que van con mi personalidad. Entonces este tiene un llavero que dice Marvel, porque a mí me gustan los superhéroes, porque a todos nos gustan los héroes que salvan personas, que trabajan por el prójimo y que ayudan a los demás. Y quiero decirte que hay personas que no te quieren, que no gustan de ti, que no les agrada todo lo que tú haces, pero quieren hacer lo que tú haces. Quieren vestirse como tú te vistes, quieren caminar como tú caminas. Y si habláramos de eso, yo he visto que el pastor tiene discípulos. Hay gente que ya no está cerca de él. Hay gente que lo admira o le admira lo que ha hecho, pero que no es que la vaya mucho con él. Pero ¿cómo le imitan todo lo que él hace?
Quiero decirte algo. En ese sentido, nosotros podemos imitar a otros, porque la palabra dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero si no desarrollas tu identidad, no vas a poder abrir tus propias puertas. Tú puedes predicar como él o como aquel, puedes vestirte como aquel o como el otro. Tú puedes decir, bueno, la pastora Patricia con el pastor tienen una empresa de catering, entonces lo que da plata es eso, entonces hagamos lo mismo. Quiero decirte que si no es tu identidad y si no son tus llaves, no es la llave que tú debes usar, entonces te vas a frustrar. Yo puedo decir, no, ahorita en este momento de pandemia, pues eso está quieto. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, hagamos churros, que es lo que más se vende. Además, la vecina empezó a hacer churros y eso mejor dicho, vende muchos churros. Me voy a frustrar, porque no es lo que Dios tiene para mí. Así es de que, hablando de eso, no tienes tus llaves, ¿quieres usar las de otros? Porque la identidad que debes desarrollar, esa identidad es la por la que Dios te conoce. Entonces, entrando en materia, hoy vamos a estudiar la cuarta llave, que se llama la fe. ¿Cómo se llama esa llave? Por favor, escríbanlo ahí en la plataforma y hagan un recuento: cuál fue la primera, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera y cuál es la cuarta que vamos a estudiar el día de hoy. Mientras tanto, yo les voy a leer Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Para qué me sirve la fe delante de Dios? ¿Para qué me es útil la llave de la fe? Porque la fe es la convicción de lo que se espera, es tener certeza de lo que no se ve. Listo, ok, pero ¿y para qué? Para tener buen testimonio delante de Dios, para tener buena reputación delante de Él. Pues pastora, yo no vivo del que dirán. Pues quiero decirte que hubo un hombre que dijo, cuando otro sacerdote vino a decirle: mira, Dios dice que por cuanto tú no has corregido a tus hijos, tú no los has enseñado, no les has enseñado a respetar la casa del Señor, pues tus hijos, su fin va a ser este y este. ¿Saben qué dijo este hombre? Pues que Dios haga lo que Dios quiera. ¿Le estaba importando lo que Dios pensara de él? Pues no. Y quiero decirte que necesitamos tener buena reputación delante de Dios. Eso abre puertas. ¿De qué manera? A veces nosotros juzgamos de tal manera que creemos que ser un cristiano es porque debe hacer esto: orar a tal hora, ayunar tal día, leer la Biblia en tal forma, expresarse de tal manera, ponerse la falda larga, el pelo largo y, como dicen los chistes, la lengua larga. No tiene que ver con eso. No es por rudimentos, no. Es lo que Dios está pensando de cada uno de nosotros. En vista de eso, el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces, por eso es que hay gente que no es cristiana, que aún no le teme a Dios y ha alcanzado más cosas de las que hemos alcanzado tú y yo juntos. Entonces, un día murió Walt Disney y estuvo listo el parque para inaugurarlo, y invitaron a su esposa y le dijeron: ay, mire, qué pesar que él no pudo estar. Y la esposa tuvo que decirle que no estaba, que no pudo ver. Él vio esto antes de que lo vieran ustedes, porque él vio lo que no estaba hecho como que ya estaba hecho. El problema está que cuando Dios nos ha entregado a nosotros esa llave para creer por lo que no se ve, otros creen más que nosotros mismos. Pero hoy eso deja de ser y vamos a ser personas que le vamos a creer al Señor por imposibles. La fe nos da un buen testimonio delante de Dios y nos debe importar lo que Dios piense de nosotros. ¿Qué cosas hace el que dice que tiene fe? Por favor, vaya conmigo al versículo 4. Porque aquí está el pabellón de la fama. Y empieza no con Adán, que él fue el primer hombre sobre la tierra, sino dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Qué cosa, pastora? ¿Ya empezamos hablando de plata? La Biblia me enseña que el primer héroe de la fe se conoce en el reino de Dios y tiene buen testimonio y tiene buena reputación delante de Dios porque diezmó. Y quiero decirle algo, aquí habían dos discípulos. Caín ofrendó. Caín levantó también altar para Dios, pero ese era un discípulo. Abel era un verdadero discípulo. Aquí no había iglesia donde llevarlo. Para decir, no, eso era del antiguo, no, eso era del nuevo. Aquí no había un pastor donde entregarle, no había bajado Melquisedec. Pero Abel tenía claro a quién se le ofrendaba y a quién se le honraba. Y se lo entregó directamente a Dios. El discípulo, quiero decirte algo, diezma cuando le sobra, cuando la situación no está dura, cuando se emociona. El verdadero discípulo diezma y ofrenda en todo momento y en toda circunstancia. Porque entiende que dice la palabra que cuando traemos nuestros diezmos al alfolí hay alimento en su casa. Y también dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Pero hay un verso que a mí me bendice mucho y me impactó muchísimo. Y está en Habacuc, capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de la salvación. El verdadero no mira la situación para decir ahora tengo, no tengo. El verdadero no dice cuando me quede con la temporada en la cosecha. El verdadero se levanta en toda circunstancia. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tienes cielos de bronce? ¿O eres excelente en tu honra para con Dios? Yo quiero decirte que en este tiempo hemos tenido que ver con mucho dolor cerrar iglesias, pero impacto la ha sostenido Dios porque hemos procurado ser fieles. Y con este tema, sí, perdónenme, pero yo soy reintensa. Y yo reúno mis hijos, y yo reúno mi familia, y yo reúno mis discípulos, y yo reúno con el que hablo y le pregunto de cómo está en esa área. Porque cuando uno sabe de dónde Dios lo sacó a uno, del hambre, de la ruina, de la pobreza, de la deuda, de la escasez, y el Señor le abrió a uno su buen tesoro, uno sabe dónde está el secreto. No quiero que ninguno de ustedes pierda esa llave o deje de usarla, porque es con Dios. Pero también vi a personas decirle al Señor que me prestara el diezmo. Y con dolor tengo que decir que son personas que no pudieron prosperar. Entonces, en mi vida personal, no puedo haber empezado bien y ir a terminar mal, porque es la cobertura de nuestra bendición. En el primer servicio les contaba algunos testimonios, cómo fue que nosotros llegamos a tener una fábrica, cuando empezamos con una máquina familiar y un día llorando yo le dije al Señor, Señor, no quiero que mis hijos me los cuiden más en un jardín,
No quiero tener que ir a trabajar afuera, quiero trabajar en mi casa. Por favor, Señor, regálame mis máquinas. Y el Señor empezó con una máquina familiar, pero ya no nos daba abasto, o sea, no. Entonces le empecé a pedir al Señor una máquina industrial. Y una tarde una amiga me dijo, mira que una vecina está vendiendo una máquina industrial porque el esposo se la compró para que ella aprendiera a coser y ella nunca quiso aprender. Ay, ahí está reservada mi bendición. Yo muy diligentemente le tuve a mi esposo el apartamento arreglado, su cena. Cuando llegó lo atendí muy bien, le serví y mientras estaba comiendo le dije, mira que hay una persona que está vendiendo una máquina. Vamos y la vemos. Me dijo, pero pues en este momento no tenemos los recursos. Le dije, yo sé, pero pues Dios puede hacer algo, vamos. Y me dijo, pues vamos. Llegamos y palabras más, palabras menos. Ese día el señor que estaba vendiendo esa máquina dijo, mire, ¿sabe qué? Llévensela porque ahí me está ocupando espacio. Páguenmela en 2 contados. Entonces le dijimos, pero en esta quincena no, porque pues ya pasó. No, en la próxima, fin de mes. Y la otra cuota me la dan en el otro mes. Para resumirles, ese día, en 2 horas, ya teníamos la primera de lo que fue una fábrica de confección. Por creerle. Por la universidad de nuestros hijos, por la universidad de nuestros sobrinos. A uno de nuestros sobrinos, la persona encargada de su estudio, de la economía de su estudio, le dijo no. Si quiere haga una intermedia, algo así, pero profesional no. Entonces ese día Dios me permitió decirle, mire, ¿sabe qué? No se afane. Si Dios quiere que mi sobrino estudie, Dios va a desatar los recursos y usted se va a sorprender del milagro que Dios va a hacer. Y usted se va a dar cuenta que en menos de lo que usted espera, alguien lo va a llamar y le va a decir, mire, tal persona no quiso estudiar, devolvió el dinero. Así fue en la tarde. Y esa persona después me decía, de verdad que su Dios es real y le escucha. Pero vengámonos un poquito más acá. Empezó la pandemia y entramos en el desafío de tener que aprender a transmitir. Y se nos presentaron todos los problemas, todos los desafíos, y había días en que terminábamos llorando. Necesitábamos un equipo especial. Y un día en reunión dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y Dios puso en mi corazón decirle a mi esposo, ¿por qué no llamas a tal persona? Y le dices que si te puede averiguar, porque ese equipo solo lo traían de otro país. Y cuando averiguamos, no estaba a la venta, estaba descontinuado. Pero en menos de un mes, Dios había traído ese equipo a Colombia. Y gracias a eso hemos podido ensanchar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué hace que Dios conteste? Cuando en el trono le están diciendo a papá, Patricia está pidiendo algo. ¿Patricia? ¿La que me honra en toda circunstancia? ¿Patricia la que no piensa si tiene o no tiene? ¿Patricia la que no cuestiona si es para la iglesia, si es para los pastores, si es para aquí, si es para allá, si es para acá? Ah, no, a Patricia suéltenle. Y así va a empezar a suceder en tu vida. Segundo punto, me encuentro que en la fe hay gente con nombre. Me encuentro en el verso 5 que Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios. ¿Qué es trasponer? Es ser arrancado de la tierra al cielo sin que el cuerpo muera. Y quiero decirles, jóvenes, que necesitamos caminar con Dios si queremos llegar a la salvación de Cristo. Me dice el verso 7 que Noé se preparó. Y quiero decirles algo, en esta pandemia podemos decir no, como yo tengo la sangre de Cristo, Él me protege. Sí, pero tienes que prepararte. Porque si no, ¿por qué los pastores se enferman? ¿Por qué los cristianos son atracados a veces? ¿Te faltó cobertura? No, hay que prepararnos, porque no hay que jugar con la situación, porque el avisado ve el mal y se aparta. Quiero decirte que Abraham salió, obedeció sin saber para dónde iba, y hay cosas en las que Dios te dice que hay que obedecer. Es el tiempo de hacerlo si dices que tienes fe. Sara creyó aún siendo estéril, en el verso 11, y Moisés rechazó ser llamado el hijo del rey, en el verso 24.
Y hay cosas que tú y yo tenemos que rechazar. El orgullo, la altivez, el rencor, creernos superiores a otros, aprovecharnos de nuestra autoridad, de nuestra posición. No tiene nada que ver con nosotros. Pero el tercero lo encuentro y fue el que más me impactó porque tiene que ver conmigo. Porque Abel honró. En el segundo muchos tienen nombre, pero en el tercero hay gente sin nombre. Y dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate al fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de pruebas, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y a este tercer punto yo le puse los sin nombre. Porque hay gente a la que no necesita conocérsele el nombre. Solo necesitamos que Dios nos reconozca en el cielo. Entonces, dice la palabra de Dios, como primera parte, quiero tomar solo unos punticos, que algunos conquistaron reinos. Y yo quiero preguntarte, ¿qué has conquistado? El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Efesios 6:12 habla de los reinos que hay. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero decirles que hay gente que puede ser discípulo o puede ser un verdadero discípulo. La diferencia está en que hay algunos que creen que deben empezar a hacer cosas sin contar con Dios, porque ya Dios está con ellos. Y hay los que solo oran y oran y oran y se sientan a esperar a ver qué les cae del cielo. Ni lo uno ni lo otro. Para conquistar reinos, primero se debe estar de rodillas, pagando el precio, y luego saliendo a ver el respaldo de Dios, moviéndonos y conquistando. Dice que sacaron fuerzas de la debilidad. Y eso es porque tú y yo nos hemos levantado de estar en el suelo, porque nos han juzgado, porque tal vez han pensado que pueden pisotearnos, porque tal vez piensan que no te vas a levantar, pero tú tomas aliento de nuevo, tú usas la llave y por eso estás en este libro. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, los hicieron correr. Y el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú no te imaginas cuántos brujos, cuántas brujas a esta hora están haciendo cosas para que tú te debilites en la fe, para que tú caigas en tentación, para que peques, para que te apartes. Así es de que tengo una pregunta hoy. ¿El diablo te hace correr o tú haces correr al diablo? ¿Tú haces retroceder a esos ejércitos o esos ejércitos te hacen sentir en este momento acorralado? Y voy a retomar aquí algo que pasó hace unos años en nuestra nación. Se levantó una persona que estaba en uno de los ministerios para atacar la vida, para atacar la iglesia, para atacar el temor de Dios, para atacar la educación que se le estaba dando a nuestros niños y querer camuflar una cartilla que no venía de Dios.
y vi a una nación y a una iglesia levantarse a orar y a clamar. ¿Sabes dónde está esa persona el día de hoy? Tuvo que salir huyendo de nuestra nación. Cuando una iglesia se levanta, hace retroceder ejércitos. Dice que atormentados, azotados y sufrieron vituperios. Yo no sé qué evangelio te vendieron, pero el que a mí me menciona la palabra de Dios, me dice que por la fe tengo victorias y recibo cosas que no son tan chéveres vivir, pero que debo vivir. Y quiero decirte aquí que la iglesia no es un hipermercado bien adornado. Y uno entra a un hipermercado así, un supermercado donde hay electrodomésticos, mercado, ropa, muchas cosas. Y tú llegas y te dicen, bienvenido al hipermercado Impacto. Anhelamos que se sienta cómodo. ¿En qué podemos ayudarlo? ¿No le gustó el vendedor? ¿No le gustó el líder? Qué pena, perdón. Se lo cambio. ¿No le gustó ese producto? ¿No le gustó servir? No se afane, déjelo ahí. Magúllelo, maltrátelo y déjelo ahí. Puede escoger lo que usted quiere. El reino de los cielos, la iglesia, no es tú tomas lo que quieres, desechas lo que no quieres. No es la unción, sí, servir no. Puesto de autoridad donde te vean, sí. Compromiso y responsabilidad, no. Prosperidad, sí. Exhortación, no. Entonces, si no nos gusta algo, decimos como en el hipermercado, qué pena, pero aquí yo diezmo. Perdón, yo compro. Entonces llámeme al pastor, perdón, al gerente. Nos vamos con el departamento de atención al público, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y alguien hace unos días escribió por la muerte de un periodista que murió hace muchos años en nuestra nación. Ojalá que ser diferentes no nos cueste la muerte. Y quiero decirte que al Señor Jesús ser diferente sí le costó la muerte. Lo importante aquí es qué trascendencia va a tener tu muerte. Entonces, ¿por qué el Señor me permite vivir cosas que a otros no les permite vivir? Por dos cosas. Y si usted quiere, anótelas y escríbanoslas en las plataformas. ¿Por qué tú tienes que vivir cosas que otros no? Porque tú y yo necesitamos sentir lo que otros sienten. Necesitamos sentir que es tener hambre, dolor, frío, enfermedad, tristeza. Pero la segunda razón es porque tú soportas lo que otros no soportan, porque tú eres un verdadero discípulo. Si esa carga la tuviera que llevar otro, si esa cruz la tuviera que llevar otro, no la aguantaría. Porque dice el verso final, el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y escribe conmigo, Él sí sabe. Él sí sabe hasta dónde nos lleva. Él sí sabe lo que tiene que permitirnos vivir. Así es de que voy a pedirles el favor allí en sus casas, que puedan orar junto con nosotros, que puedan orar junto con el pastor y conmigo y presentar su vida, empezando por pedir perdón a Dios, porque a veces la honra se nos ha quedado en el cajón. Nos ha dolido porque hay reconocimiento para algunos, no para nosotros. Y porque hemos aceptado tal vez lo que nos gusta y de lado hemos dejado aquello que no nos gusta. Así es de que voy a invitar al pastor, por favor, si viene y nos acompaña en oración. Qué tremenda palabra la que hemos recibido, y es que no hemos ejercitado. La Biblia dice en Romanos que todos tenemos una medida de fe y debemos ejercitarla. Y quizás estés ahí diciendo, ¿cuántas cosas, si le creyera a Dios, podríamos hacer? Queremos, primero que todo, antes de orar, invitar a nuestros amigos. Si es la primera vez que
estás conectado y esta palabra te ha bendecido, he dicho, voy a creer en Dios. Yo te digo hoy, no creas a las circunstancias, cree en Dios. Porque dice que Abel alcanzó buen testimonio, porque le creyó a Dios. Y el verso 6 de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no hacemos una oración juntos con todos nuestros amigos que hoy nos acompañan por primera vez, o alguna persona que nos esté escuchando y diga, mi relación con Dios no está bien? Primero, todas las bendiciones las recibimos en Cristo. Repite conmigo: Señor Jesucristo, gracias te doy por hablar a mi vida. Gracias por esta palabra, Señor, porque si la fe es un músculo y es una llave tan poderosa que abre puertas, yo quiero usarla. Yo reconozco, Señor, que he pecado, que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.